¿Se ha preguntado alguna vez qué le ocurrió realmente a Tom Oar, el legendario personaje de Mountain Men? ¿Por qué abandonó de repente una vida en la naturaleza salvaje que había abrazado durante casi medio siglo? Durante casi 50 años, Tom Oar sobrevivió en la remota naturaleza, donde la mayoría no duraría ni una semana, viviendo libre del ruido de la sociedad moderna. Para los espectadores, era la encarnación de la independencia ruda, pero detrás de esa fuerza silenciosa y ese rostro curtido, hay una historia mucho más desgarradora de lo que la mayoría de los aficionados podrían imaginar. ¿Qué obligó a Tom a abandonar la vida que amaba? ¿Fue el deterioro de su salud o algo más profundo y misterioso? Quédate con nosotros, porque lo que realmente le ocurrió a Tom Oar te sorprenderá. Es una historia de sacrificio, sufrimiento y una decisión que nadie vio venir. Antes de la fama, antes de que las cámaras le siguieran por los bosques nevados y los senderos escarpados, Tom Oar era simplemente un hombre que perseguía un sueño: la libertad. No nació en la naturaleza, pero la naturaleza siempre tuvo su corazón. Mucho antes de que los Mountain Men lo hicieran famoso, Tom ya se había forjado una vida lejos de la civilización, haciendo lo que pocos se atrevían a hacer. Tom Oar era una leyenda silenciosa, que vivía la vida a su manera, rudo, intrépido y autosuficiente. Pero entre bastidores, pocos conocían el precio que pagó. Su viaje es una historia de profundo sacrificio, implacables desafíos físicos. En última instancia, un desgarrador punto de inflexión que lo cambió todo. Pero antes de entrar en los detalles de todo lo que le ocurrió, empecemos por dónde empezó el alocado camino de Tom. Tom Oar nació en 1943 en Rockford, Illinois, una pequeña ciudad donde la gente conocía el valor del trabajo duro. El padre de Chico Oar, actuó en los espectáculos del salvaje oeste de Estados Unidos en la década de 1880 y principios de 1890. También participó en el famoso espectáculo de 1920, The Bucking Horse Sale. Esta conexión familiar con la vida fronteriza inculcó en Tom la pasión por la vida ruda y las habilidades tradicionales desde una edad temprana, y el rodeo parecía correr por la sangre de Tom. Cuando era joven, ya era broncero profesional y montaba caballos salvajes en rodeos de todo el país. Para Tom, montar a caballo no era solo un deporte, lo hacía por la adrenalina, la conexión con los animales y la emoción de demostrar que podía montar más fuerte y mejor que nadie. A principios de los 60, Tom había escalado posiciones en la Asociación Internacional de Rodeo y se había consolidado como jinete campeón. Durante los años 60 y 70, Tom viajó por todo el país participando en rodeos. Le encantaba la emoción de este deporte y siempre llegaba a las finales, clasificándose varias veces entre los 10 primeros. Su nombre se hizo popular entre los jinetes por su habilidad, valor y tranquila determinación. Pero montar en rodeo no es para pusilánimes y conlleva muchos riesgos. Años de caídas violentas y huesos rotos hicieron mella en su cuerpo. Tom soportó un dolor que la mayoría de la gente no puede ni imaginar. Le pondrían un parche y volvería a montar, pero en el fondo, el dolor le hacía preguntarse cuánto tiempo podría seguir. Sabía que este tipo de vida tenía fecha de caducidad y que su cuerpo no sería capaz de soportar el estrés para siempre. La suerte se volvió en contra de Tom el día de San Valentín de 1970. A la edad de 35 años, se encontró en el tobogán encaramado a un enorme toro llamado Woolly Bugger. Normalmente, se supone que debes dejar caer un dedo en la cuerda de mi toro, lo que significa que tu mano queda bloqueada en la cuerda. Pero en ese momento, mientras montaba al toro, el paracaídas se abrió y se produjo una gran erupción. Los cráneos del hombre y la bestia chocaron, dejando a Tom inconsciente. Atado fuertemente por la cuerda que cruzaba el lomo del toro, la mano de Tom lo inmovilizó contra el animal. Tenía las piernas y el tronco debajo de las patas traseras del toro, que corcoveaba y le pisaba con fuerza. Tom admite más tarde que es lo más cerca que ha estado nunca de la muerte dentro de una arena de rodeo. Nancy vio desde las gradas cómo era zarandeado violentamente durante 2 agonizantes minutos hasta que por fin pudieron cortar las cuerdas que lo ataban. Tom abandonó el ruedo en camilla y no recobró el conocimiento hasta pasadas 3 horas. Sufrió una grave conmoción cerebral y hematomas en casi todo el cuerpo. El destino tenía reservado algo más sombrío para el toro.
El viejo Wooly Bugger también murió 2 semanas después debido a una conmoción cerebral. Aunque Tom volvió a los toboganes solo un mes después de esta experiencia cercana a la muerte, nunca recuperó su éxito anterior. Tuvo que aceptar que había llegado el momento de dejarlo, y así lo hizo. En 1981, a medida que las lesiones se acumulaban y el estilo de vida del rodeo empezaba a agotarse, Tom decidió cambiarlo todo. Se retiró del rodeo. Con su esposa Nancy, hizo las maletas y se trasladó lejos del mundo que una vez conoció, a las montañas del noroeste de Montana. No eran unas vacaciones ni una jubilación. Fue un reinicio completo. Al igual que el cabeceo y la guiñada de un bronco, alimentan el espíritu de un joven ansioso de emociones. La subida y la bajada de una montaña alimentan el alma de un hombre que anhela la paz. Tom y Nancy se instalaron en una zona remota de los 48 estados más bajos, cerca del Valle del Yak, con pocos vecinos y duros inviernos. Ese lugar no es fácil de encontrar en un mapa. Es frío, duro y salvaje. Los inviernos pueden bajar hasta los 30 grados bajo cero, y las nevadas lo entierran todo. No había tiendas de comestibles en la calle, ni agua corriente ni electricidad. No es un lugar para débiles. Es donde la supervivencia depende de la habilidad, el conocimiento y la pura fuerza de voluntad. Pero Tom no tiene miedo. Por fin había encontrado lo que siempre había buscado: paz, libertad. Y él y Nancy empezaron a construir su vida desde cero. Cortaron leña, cazaron para comer y aprendieron a vivir enteramente de la tierra. Tom pasaba horas colocando trampas, siguiendo las huellas de los animales en la nieve y volviendo con pieles que luego utilizaba para confeccionar ropa, mantas o pertrechos. A medida que Tom se iba asentando en su vida montañesa, también iba dominando habilidades ancestrales. Era cazador, cogía solo lo que necesitaba y utilizaba cada parte del animal. Aprendió a curtir pieles de animales a la antigua usanza, con humo y herramientas manuales, como habían hecho los nativos americanos durante siglos. La mayoría de la gente no tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero Tom aprendió el oficio y lo convirtió en un modo de vida. Despellejaba animales, curtía sus pieles con materiales naturales y fabricaba a mano ropa, calzado y equipo. Cada día traía nuevos retos, como arreglar herramientas rotas, defenderse de animales salvajes o sobrevivir a un frío intenso. Pero para Tom era perfecto. No necesitaba el mundo exterior, ni echaba de menos el ruido y el caos de la ciudad. El silencio del bosque, el crepitar de una estufa de leña y la cercanía de su mujer eran todo lo que necesitaba. Pronto, la gente empezó a oír hablar del viejo vaquero que vivía en la ladera y fabricaba cuero a la manera tradicional. No intentaba venderse. La gente encontraba su autenticidad rara y refrescante. Nancy trabajaba a su lado todos los días. Formaban un equipo perfecto. Se ocupaba de las tareas domésticas, ayudaba a preparar las pieles y apoyaba la creciente reputación de Tom como artesano tradicional. Ayudaba en todo, incluso a cultivar, coser y defender la cabaña de la fauna salvaje. Su vínculo no era llamativo ni vistoso, era profundo y inquebrantable. Se notaba en cómo se miraban y trabajaban juntos sin palabras. El espectáculo de los montañeses, ir a por los mejores. Tom nunca planeó salir en televisión, nunca pidió un equipo de cámaras ni pensó en el estrellato. Pero en 2012, eso cambió cuando los productores de Mountain Men, un nuevo programa del canal Historia, vinieron en busca de gente real que viviera a la antigua usanza, fuera de la red. No querían actores, querían gente que siguiera viviendo según las viejas tradiciones. Y la vida de Tom les llamó la atención. Un hombre que había dado la espalda a la vida moderna y construido su mundo en medio de la nada. Fue un hallazgo excepcional. ¿De qué trata el programa Mountain Men? Mountain Men es una serie que se centra en algunos aventureros rudos y personas que han abandonado la vida en la ciudad para dirigirse a los grandes espacios naturales y al aire libre para vivir y navegar por todas las bondades que ofrece la naturaleza, como alimentos de origen natural y refugios caseros. El invierno en el terreno norteamericano es desalentador para algunos, pero estos Mountain Men abrazan la naturaleza y todas sus dificultades y alegrías. Siempre hay desafíos, pero la satisfacción de hacerlo uno mismo y salir adelante por su cuenta es la perla para quienes desean autonomía en su vida cotidiana. Las dificultades se soportan y el reparto luchará por su supervivencia. Por supuesto, con un invierno gélido,
y la bienvenida primavera, que pone en primer plano a los depredadores ápice mientras protegen a sus crías. Estos hombres de las montañas son muy conscientes de que todo lo que coman estará voraz por una larga y fría hibernación con poca comida. Estas personas poseen ingenio, tenacidad y determinación, y pueden hacer frente a las situaciones más difíciles mientras demuestran a los espectadores cómo afrontan sus problemas cotidianos. La serie también muestra situaciones inesperadas, como un invierno imprevisto en el que las bajas temperaturas desmesuradas llegan a regiones que van desde Alaska hasta Carolina del Norte. Los días de nieve masiva y los brotes árticos traen consigo motores gripados, dedos congelados y una batalla diaria que no durará hasta el deshielo. Aquí, libertad significa trabajo duro. La historia dice que tanto la sangre joven como las manos viejas deben ganarse su existencia salvaje contra las peores probabilidades que la naturaleza pueda apilar contra ellos. Que vivan los mejores. Tom, una persona reservada, no quería escenificar su vida para un programa, pero después de pensarlo un poco, aceptó que lo que filmaran tenía que ser real. Una persona normal puede aprender mucho del programa Mountain Men del canal Historia, desde la caza hasta el curtido, pasando por la caza con trampas y el rastreo. Si te interesan mínimamente las técnicas básicas de supervivencia en la naturaleza, Mountain Men es tu programa. Pero no son solo los increíbles consejos y habilidades lo que hace que el programa sea tan maravilloso, son las personas que los presentan. Tom Orr es una de las estrellas más queridas del programa. Otros miembros del reparto del programa fueron Eustace Conway, Marty Maiorato, Morgan Beasley, Jason Hawke, Margaret Stern, Jake Herrick, Mike Horstman, Rich Lewis, George Michaud, Charlie Tucker, Kyle Bell y Brent Jameson. Cuando se emitió Mountain Men, Tom se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de los fans. A la gente le encantaban sus profundos conocimientos de supervivencia, sus habilidades ganadas a pulso y su modo de vida que parecía venir de otra época. Los espectadores estaban fascinados. ¿Quién era este hombre capaz de vivir en medio de tormentas de nieve, despellejar un alce sin brazos sofisticados y reír alrededor de un fuego de leña? ¿Todo en el mismo día? Tom nunca intentaba impresionar a nadie, lo que le hacía aún más impresionante. Con la popularidad del programa, llegó una nueva atención. La gente empezó a reconocer a Tom en el pueblo, y los turistas venían a buscar su casa. Nos llovían las cartas y los correos electrónicos. Algunos fans solo querían consejos, mientras que otros enviaban regalos o compartían historias sinceras sobre cómo Tom les había inspirado a vivir de otra manera. Dado que Mountain Men es un programa de relativo éxito, sus protagonistas, incluido Tom Orr, llevan una vida relativamente cómoda, a pesar de su desconexión con la civilización moderna. El patrimonio neto de Tom Orr se estima en $200,000, gracias a la venta de sus ropas y mocasines curtidos y a su participación en el programa de televisión. Esto era mucho para un hombre que antes vivía en total silencio. Tom agradeció la amabilidad, pero estaba claro que la presión de la fama no era fácil. La vida sencilla era cada vez más difícil de proteger. Aunque sonreía para las cámaras y trataba a todas las fans con calidez, algo empezaba a cambiar en su interior. Tom se estaba haciendo mayor. Su cuerpo se había estresado, no solo por el rodeo, sino por décadas de trabajo en la montaña. Cada invierno era más duro, y cada estación traía nuevos dolores. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, había signos evidentes de que Tom Orr estaba empezando a ralentizarse. El trágico accidente. Cuando Tom Orr cumplió los 70, ya era una leyenda viva. Un hombre que había construido su vida desde la tierra, prosperó en las montañas cuando la mayoría no duraría ni una semana. Un trágico incidente dio un giro brusco a la vida de Tom. Lo que empezó como un día cualquiera en la naturaleza de Montana, se convirtió en un momento que cambiaría la vida de Tom Orr para siempre y marcaría el comienzo de su capítulo más doloroso. Era pleno invierno, de esos que convierten cada aliento en hielo y cada paso en un desafío. La nieve se había amontonado en el tejado de la cabaña de Tom, un problema habitual en las montañas. Si se acumula demasiado peso, podría causar verdaderos daños. Esa mañana, Tom decidió subir a quitar el exceso de nieve con una pala. Nancy le había instado a que esperara, que tal vez el tiempo mejoraría y que quizá alguien podría ayudarle más tarde. Pero Tom nunca fue de los que se sientan a esperar.
Cogió su escalera, se puso sus viejas botas y subió con su pala. Lo había hecho docenas de veces antes, pero esta vez sería diferente. Tom perdió el equilibrio y cayó del tejado. No fue una caída menor. Aterrizó con fuerza en el suelo helado, golpeándose la espalda y el costado. El impacto le dejó sin aliento y ni siquiera pudo moverse momentáneamente. Aún no está claro qué causó exactamente la caída. Quizá la escalera resbaló, quizá el tejado estaba más helado de lo que pensaba, o tal vez se dio en el momento equivocado tras décadas de llevar su cuerpo al límite. Nancy salió corriendo en cuanto oyó el golpe. Encontró a Tom gimiendo, intentando levantarse pero claramente dolorido. Él insistía en que estaba bien, pero Nancy podía ver lo contrario. Tenía las costillas magulladas, la espalda rígida y respiraba entrecortadamente. No tenían una ambulancia cerca. No hay forma rápida de llegar a un hospital. Así que Nancy le ayudó a entrar. Le envolvió en mantas y le vigiló de cerca. Pero incluso mientras trataba de recuperarse, algo había cambiado en Tom. Esto no era solo otro moretón o músculo dolorido. Esto era más profundo. Durante los días siguientes, Tom tuvo dificultades para caminar. No podía levantar leña tan fácilmente como antes. Las tareas más sencillas se volvieron difíciles. Siempre se había curado rápido, pero esta vez el dolor persistía. Además, la caída sacudió su confianza. El hombre que había sobrevivido al territorio de los osos pardos, a ventiscas heladas y a décadas de aislamiento, de repente tenía miedo de subir una escalera. Finalmente accedió a ir a una clínica de unos pueblos más allá. Los médicos lo confirmaron. Tenía las costillas rotas y algunos huesos fracturados. El tratamiento no era urgente, pero el reposo y la terapia eran esenciales. Y para Tom, el reposo era una de las cosas más difíciles de aceptar. Volvió a casa, pero ya no era el mismo. Se movía más despacio, hablaba menos. Su espíritu, antes audaz, parecía apagado, porque es ahí donde realmente vive la angustia, no solo en el dolor del cuerpo, sino en la tranquila comprensión de que un sueño por el que diste tu vida puede estar llegando a su fin. A medida que avanzaba el invierno, la cicatriz del incidente no se iba. Siempre habían sabido que la vida en la montaña era dura, pero ahora se han dado cuenta de los peligros que conlleva. Tantas preguntas nublaban sus mentes. ¿Y si Tom volvía a caerse? ¿Y si Nancy no estaba cerca para ayudar? No tenían niños cerca ni vecinos a corta distancia. El accidente hizo que Tom se diera cuenta de que no era invencible. Y por mucho que le gustara la naturaleza, no podía poner en peligro a Nancy. Había sido fuerte, leal y valiente, pero también estaba envejeciendo. Ahora merecía calor, consuelo y un descanso del miedo constante a lo que pudiera pasar. Durante años, Tom y Nancy habían ignorado las señales de advertencia. Las articulaciones doloridas, los largos inviernos, los sustos de salud, lo achacaban todo al envejecimiento, pero en el fondo, ambos sabían que estaban llegando al límite. Así que empezaron a hablar seriamente de abandonar las montañas y retirarse a algún lugar más cercano a la civilización. No fue una decisión que tomara fácilmente. Durante más de 40 años, la naturaleza salvaje de Montana había sido su hogar. Era donde encontraba paz, orgullo y un sentido de propósito. Pero ahora, cada día de nieve era una amenaza. Cada tarea era un riesgo. Odiaba admitirlo, pero había llegado el momento de plantearse otro tipo de vida. En ese momento, Tom y su mujer tomaron la dura decisión de abandonar las montañas. Después de la 9ª temporada de Mountain Men, los fans se dieron cuenta de algo. Tom Moore ya no era frecuente en el programa. No había hecho una gran salida o anuncio. Se estaba desvaneciendo. Los telespectadores se hacían preguntas. ¿Por qué no aparece en tantos episodios como antes? ¿Está enfermo? ¿Se encuentra bien? En realidad, Tom se estaba recuperando del accidente y se retiraba discretamente de la vida pública. Él y Nancy decidieron mudarse a un lugar más cálido, más fácil y más cerca de la familia. Se acabaron los inviernos duros. Se acabó el riesgo de caerse de un tejado. Tom no se lo tomó como el fin de su estilo de vida aventurero, sino como una adaptación. Pero para los fans que habían admirado su estilo de vida salvaje y aislado, era como si empezaran a perder un trozo de algo raro y real. Dejando la montaña. Tras el accidente, Tom Moore redujo sus actividades extenuantes y empezó a alejarse de la vida agreste que le había hecho famoso. Se estaba desvaneciendo de Mountain Men, dejando a millones de fans preguntándose qué estaba pasando entre bastidores. Pero aunque parecía haber un retroceso, la vida de Tom no solo se detuvo.
entró en un nuevo y más tranquilo capítulo que sería mejor que su vida en las montañas. Tom y su esposa Nancy tomaron una decisión impactante. Hicieron las maletas y abandonaron las montañas de Montana después de más de 40 años. Se mudaron a miles de kilómetros a Florida, un lugar más cálido, seguro y cercano a la familia. Fue un cambio enorme para alguien que había pasado casi toda su vida adulta en los rincones más remotos de la naturaleza salvaje estadounidense. Pero era necesario. Su cuerpo necesitaba calor y sus huesos descanso. Y después del accidente, no podían arriesgarse a permanecer allí otro invierno. La decisión de Tom Moore de abandonar la montaña era una cuestión de supervivencia. El hombre que había entregado su vida a la naturaleza se había dado cuenta de que ésta podía arrebatárselo todo en una mala caída. Sorprendió a muchos fans porque Tom había presentado un personaje de autosuficiencia todos estos años. Era un ejemplo vivo de que se podía vivir cerca de la naturaleza y lejos del ruido. Pero ahora, en Florida, esa imagen no encajaba del todo. Tom seguía siendo Tom, el montañés, pero ahora su vida era diferente. El cambio de entorno no solo le afectó físicamente, sino también mentalmente. Durante décadas, Tom había vivido con un trabajo constante y un propósito constante. Cada día en el desierto tenía un motivo. Estaba cazando, curtiendo pieles o preparándose para la próxima tormenta. En Florida, los días pasaban más lentamente. Seguía trabajando con las manos, fabricando cuchillos y artesanía, pero el sentido de la urgencia había desaparecido. Ese cambio le afectó profundamente. Aunque Tom rara vez se quejaba, sus allegados notaban la diferencia. Echaba de menos el frío, el desafío y el ritmo de la vida en la montaña, y aunque Florida le ofrecía seguridad, no le proporcionaba el paisaje conmovedor de la naturaleza. Miraba la puesta de sol y pensaba en los árboles nevados de Montana. Oía el tráfico y añoraba los aullidos de los lobos en el bosque. Pero incluso más que con el medio ambiente, Tom luchó con algo que le sorprendió: el peaje de la fama. Cuando Mountain Men se convirtió en un éxito, la vida de Tom pasó de ser privada a pública. Nunca pidió ser una celebridad. No le gustaban las entrevistas. No buscaba apoyos ni interpretaba papeles. Era simplemente él mismo. Pero la atención sobre él creció a medida que el programa crecía. Los fans se presentaban en su cabaña, le llegaban cartas y no podía ir a la ciudad sin que alguien le reconociera. Al principio, era halagador porque la gente le quería por ser real, pero con el tiempo, la atención se volvió abrumadora. Tom no se sentía cómodo con la fama y no disfrutaba siendo tratado como una estrella de televisión. Ni siquiera veía la mayoría de los episodios en los que aparecía. Para él, le encantaba vivir una vida impredecible, y después del accidente, le resultó aún más difícil manejar la fama. Algunos pensaron que había abandonado su vida en la montaña por problemas económicos, de salud o dramáticos. La verdad era más simple y triste. Dejó las montañas tras un susto de muerte. Quería recuperarse y encontrar la paz. ¿Y dónde estaba su mujer? Nancy. ¿En todo esto? Nancy, que siempre había sido su apoyo silencioso. Era profundamente consciente del efecto que el cambio de entorno tenía en Tom. Ella también había dejado todo atrás, su rutina hogareña en la naturaleza. Y ahora, en Florida, asumió el papel de consoladora, compañera y protectora. Vio a Tom luchar por perder su antigua vida, pero también vio el alivio en sus ojos en las mañanas cálidas, cuando no le dolían los huesos y podía caminar sin resbalar en el hielo. Se apoyaban el uno en el otro como siempre lo habían hecho. Nancy mantuvo sus pequeñas rutinas y juntas encontraron pequeñas alegrías en las visitas a los vecinos, los viajes cortos y las exposiciones de artesanía. Vendían artículos hechos a mano en ferias locales, como solían hacer, pero en el fondo, ambas sentían la distancia que las separaba de Montana y de quienes eran. Tom tenía tiempo para pensar ahora, mucho tiempo, y pensó en la vida que habían construido. Sus primeros años como jinete de rodeo, los primeros días en el desierto cuando ni siquiera tenían un techo adecuado, las ventiscas, la alegría de terminar un par de pieles perfectamente curtidas, hasta la primera vez que un productor de una cadena llamó y pidió seguirle con una cámara. También pensó en cómo el accidente le recordaba que la vida podía dar un vuelco en un segundo. Había sobrevivido a muchos encuentros cercanos con osos, a un frío que podía matar, a heridas en medio de la nada. Pero aquella caída en un lugar que creía conocer como la palma de su mano había sacudido su mundo. Y ahora, en los tranquilos días de Florida,
Esos recuerdos vuelven a menudo. Pero Tom no estaba amargado, ni vivía lamentándose. A menudo decía, he vivido una vida plena más que la mayoría. Y lo decía en serio. Aunque ya no participa en actividades salvajes, Tom nunca ha dejado de ser un montañés. Sigue fabricando cuchillos y artesanía de cuero, que vende. Y lo que es más importante, sigue apareciendo en el programa Mountain Men. Sus amigos dicen que Tom se iluminaba a menudo cuando hablaba de los viejos tiempos. No hablaba de fama, sino de libertad y de la vida que había construido con sus propias manos. La vida salvaje que le enseñó todo lo que sabía y de una verdad que nunca abandona a un hombre. La montaña vivía en él aunque él ya no viviera en la montaña. Ese tipo de impacto no desaparece cuando hay un cambio. ¿Sigue vivo Tom Orr? A medida que Tom Orr ha ido envejeciendo, ha habido confusión, preocupación y, finalmente, una fábrica de rumores alimentada por Internet. Todo llegó a un punto crítico en 2020, cuando un medio de comunicación publicó una esquela falsa en la que afirmaba que Tom Orr había fallecido. No se trataba de un simple error. La esquela era detallada, pintando un cuadro creíble de su vida y supuesta muerte. Parecía lo bastante real como para engañar a muchos fans, que empezaron a compartirlo ampliamente en las redes sociales sin pararse a verificar la fuente. Se sucedieron los homenajes, las condolencias y el rumor corrió como la pólvora. Lo peor fue el momento elegido. Por la misma época, Tom había reducido notablemente sus apariciones en el programa. Después de la temporada 9, los espectadores notaron que no estaba tan presente como antes. Con su avanzada edad y el antecedente de una verdadera emergencia médica en la temporada 11, donde luchó con graves problemas respiratorios en medio de la noche, muchos fans supusieron lo peor. Ese episodio en particular reveló un diagnóstico preocupante. El corazón de Tom se estaba debilitando y había empezado a acumularse líquido en sus pulmones. Aunque recibió ayuda médica y siguió adelante, el momento echó más leña al fuego de los rumores ya extendidos sobre su muerte. La combinación de una esquela falsa y un susto de salud documentado bastó para convencer a gran parte de la afición de que Tom había muerto. Muchos medios de comunicación, especialmente los que priorizaban los clics sobre la exactitud, se hicieron eco de la historia, confundiendo aún más al público que se había encariñado emocionalmente con el querido montañés. Luego, en 2024, el rumor volvió con más fuerza. Esta vez, algunas fuentes informaron de que Tom había fallecido pacíficamente en Lakeland, Florida, a la edad de 81. No dieron ninguna causa aparente de la muerte, solo vagas declaraciones que dejaron a los lectores preguntándose si finalmente era cierto. Pero al mismo tiempo, otras fuentes insistían firmemente en que Tom Orr estaba vivo y bien, disfrutando de una vida más tranquila, lejos de las cámaras, posiblemente retirado, pero ciertamente no desaparecido. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Tom Orr sigue vivo? Sí. A día de hoy, Tom Orr sigue vivo. Tiene unos 82 años y se encuentra bien teniendo en cuenta por todo lo que ha pasado. Ahora lleva una vida más tranquila, lejos de la mirada pública. Mientras muchas estrellas de los realities persiguen más fama o programas derivados, Tom se alejó de todo, no por derrota, sino por sabiduría. Sabe lo que más le importa, su salud, su mujer y la libertad de vivir a su manera. Aún así, hay problemas de salud. Tras una vida al aire libre, a menudo a temperaturas bajo cero y en condiciones peligrosas, el cuerpo de Tom ha recibido una paliza. El accidente que le obligó a abandonar las montañas no fue solo una rotura de huesos, fue sobre lo que podría haber pasado si la ayuda no hubiera llegado a tiempo. Ese miedo aún persiste, pero mentalmente, Tom sigue siendo agudo. Todavía cuenta historias sobre su tiempo en las montañas. Sigue enseñando a la gente técnicas tradicionales de supervivencia. Y siempre que alguien le pregunta, él dice, no me arrepiento de nada. ¿Crees que Tom Orr está mejor viviendo en Florida que en las montañas? ¿Y qué es lo que has aprendido del propio montañero? Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. No olvides darle a me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y pulsar el icono de notificación para no perderte nunca una noticia nuestra. Antes de irte, mira el video que aparece en tu pantalla. Muchas gracias.